28. ¿Cómo navegar en tiempos turbulentos? El tema general. Y como subtema está cómo entender la ética, la forma correcta de conducirnos. En Romanos 8:14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios usa lo que nuestra mente conoce y nos ayuda a llevarlo a la práctica. Por lo tanto, mientras mayor se conozca la palabra de Dios, más fácil nos hará vivir éticamente. O sea, la idea de profundizarse en una relación personal para conocer el propósito de Dios, el mover de Dios, lo que Dios espera de nosotros. De hecho, el autor de Hebreos dice que el alimento sólido es para los adultos. En Hebreos 5, 11 y 12, al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, los cuales por la práctica tienen los sentidos, dice, ejercitados para discernir el bien y el mal, dice el versículo 14. La capacidad de discernimiento de una persona está relacionada con el conocimiento de la palabra de Dios. Se debe recordar que consumir la Biblia es más que simplemente leerla. A veces se tienen marcadores de diferentes colores para marcar nuestras Biblias. Y no está mal como sistema de estudio, de reflexión. Pero lo que verdaderamente necesitamos es que la Biblia nos marque a nosotros, no nosotros a ella. La palabra de Dios nos vaya haciendo, dando entendimiento, valorando, etc. El solo hecho de leer e incluso de memorizar la Escritura no nos cambia ni nos ayuda a vivir correctamente. Por el solo hecho. Debemos principiar así, pero debemos tener una visión más allá.
Porque vivir correctamente, eso solo sucede cuando dejamos que la palabra de Dios transforme y renueve nuestra mente y corazón. Una vez que nuestros sentidos han sido ejercitados en la palabra, podemos discernir fácilmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo hemos de vivir correctamente. O sea, pero recalcando, una vez que tenemos nuestros sentidos bien ejercitados en la palabra, entonces podemos discernir, se adquiere una sensibilidad para discernir fácilmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo hemos de vivir correctamente. Vamos a ver algunas características de la ética cristiana, o veámosla. La ética cristiana tiene diversas características que la identifican como tal. O sea, no es cualquier concepto de ética, porque se generan basados en diferentes maneras, vamos a verlo más adelante, sino más bien vamos a hablar también de la ética cristiana y de la ética secular a su tiempo, ¿verdad? En la ética cristiana, en primer lugar, la ética cristiana está determinada por la revelación de Dios. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo o lo que yo pienso. La ética cristiana tiene que ver con la revelación de Dios. Una revelación general y una revelación especial. Existen esas dos clases de revelaciones de parte de Dios, de lo cual hemos ya hablado anteriormente en las reflexiones pasadas. Entonces, la revelación general la tendríamos en la Biblia, la tendríamos en la creación, porque ahí está todo plasmado. Pero la especial tiene que ver conmigo, con el rema que Dios nos da, con la conciencia nuestra. En segundo lugar, la ética cristiana es deontológica. Esto quiere decir que está directamente relacionada con el sentido del deber. Contrario a otras ramas de la ética que no están centradas en el sentido del deber, sino en el fin, según se verá también más adelante. El sentido del deber tiene que ver con mi responsabilidad, con mi respuesta a Dios por esa relación con Dios. Entonces no tiene nada que ver con lo que se acomoda a mi vida. No tiene nada que ver con lo que se acomoda a mi vida, aunque puede acomodarse a la vida, pero no necesariamente. La ética cristiana coloca la palabra de Dios como la base para medir nuestras acciones, como el fundamento, como la razón, como la fuente, para nosotros poder saber qué vamos a responder y cómo vamos a actuar. La ética cristiana nos plantea que finalmente seremos llamados
a rendir cuentas a Dios. Ojo con este punto. Finalmente seremos llamados a rendir cuentas a Dios. Que Dios me lo bendiga.